muy buena interpretación. Decía que la importancia de que el presupuesto refleje lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo no es de una trascendencia menor, porque eso marca cuáles son las prioridades del Poder Ejecutivo. Y esas prioridades del Poder Ejecutivo están ligadas a uno podría interpretar que lo que está aquí reflejado y lo que estaba reflejado en el plan es la importancia que le da el gobierno a cada uno de los sectores. ¿Y cuál es el peso que tiene el rector, el ministro rector de cada sector dentro de las prioridades del gobierno? Y estaba hablando del MAC, un MAC que, como he dicho en reiteradas ocasiones, podrían cerrar todas las oficinas regionales y no pasa nada en este país. Un MAC a donde hay departamentos superavitarios por un establecimiento de tasas y otros deficitarios, y la respuesta es hacer un proyecto de ley o un decreto para aumentar el ingreso del otro departamento en lugar de hacer un neteo y un reacomodo de los porcentajes. Eso es lo que le toca a un ministro rector, precisamente indicarle a Planificación y Hacienda que hay ingresos de más en algún rubro y que esto permita que al que está deficitario se le pueda trasladar sin necesidad de encarecerle a los costarricenses o al administrado el costo. Digo, este es el instrumento y esta es la obligación que debería de tener el gobierno para poder hacer una planificación presupuestaria, porque al final, en lugar de que le cueste más a la gente o que nos endeudemos más, podríamos hacer un uso más adecuado de los recursos públicos, de manera tal que podría ser hasta menor la cantidad de que se presupueste y por lo tanto menos lo que nos endeudamos. Y en el MAC, por ejemplo, que no ha sido posible que se pongan de acuerdo el ministro del MINAE y el ministro de Agricultura para de una vez por todas este país establezca el registro de agroquímicos, porque hay alguna gente que le encanta aquí hablar del ambiente y de que protejamos el ambiente y tal, pero la carga química que tienen hoy nuestros agricultores, la que están aplicando hoy, es más alta porque tenemos moléculas de hace 10 años y a nadie le importa. Y aquí también dicen que hay que defender a los agricultores y que no sé qué, pero ¿cómo se traduce eso en la realidad? Que no tenemos un registro de agroquímicos. Y por Dios, no es que se abra el tubo y que entre cualquier agroquímico, ese no es el tema. Es que ni siquiera se puede admitir la solicitud. Es que estamos relegando a un sector estratégico que genera empleo, un empleo que es de baja educación, de zona rural, a donde hay pobreza hoy, a donde hay poquísimas oportunidades, a estar con moléculas de hace 10, incluso en algunos casos de 20 años. Cuando, quiero decirlo, hay países a la par que ya están usando esas moléculas, son más eficientes y por lo tanto pueden vender más barato. O ganar más, tampoco es malo. Pero señores, actualicémonos. Y esto aquí, esta es una oportunidad para que el MAC, que en este presupuesto solo cumple el 36.1% del Plan Nacional de Desarrollo, yo esperaría que haya una corrección, que haya una incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo y que después se refleje en el presupuesto, a menos que sea que al gobierno del PAC no le importan los agricultores. Digo, solo que hay alguna duda. Ministerio de Planificación y Política Económica. Es decir, vean qué paradójico esto. Una de las responsables de armar el presupuesto y de cumplir con, digamos, los lineamientos técnicos de elaboración, ¿saben con cuánto cumple apegado al Plan Nacional de Desarrollo? Con el 23.8. Y se queda
y no es la que responsable directa. Entonces, no solo la revisión del presupuesto, es la revisión de si el Plan Nacional de Desarrollo lo escribió alguien y no se lo compartió, nunca lo leyó, o alguien fue que se puso creativo y nada más habló de los temas que le interesaban a un sector de los costarricenses, con una priorización que no era la general. De manera tal que uno, cuando ve este porcentaje, uno se pregunta, sí, con razón, solo hay un cumplimiento de 14.5, porque si una de las responsables directas de hacer el apego del presupuesto al plan solo cumple el 23.8, sí, claramente ahí está. Ni siquiera ella, con su ministerio, está cumpliendo la regla que dice en la exposición de motivos, y lo dice con todas las palabras, que están cumpliendo. Entonces, yo también reitero, digamos, esto, uno está tentado a votar lo negativo. Lo que pasa es que hay una diferencia en esta Asamblea Legislativa. Esta oposición ha sido responsable, inteligente, pero sobre todo respetuosa del sentido común. Y obviamente el daño sería más grande si rechazara uno el presupuesto. Sería un daño importante. Pero es necesario, antes de votar, poder explicar qué son las falencias que tienen para, insisto, después poder dar seguimiento. Además, y uno, cuando ve esta desvinculación, y voy a entrar a un ministerio el que más me sorprende, porque además el presidente de la República está dentro de, diría, o tendría la responsabilidad de hacer política pública verdadera en ese ministerio, y no está apegada, o esa parte que están haciendo se les olvidó de ponerlo en el Plan Nacional de Desarrollo, porque el Ministerio de Cultura y Juventud solo cumple con el 0.03%. El presidente más joven, con una frescura importante, con una apertura de ideas y todo lo demás, pero no está reflejándose en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos eso es lo que dice el presupuesto. Y entonces, ¿cuál es la prioridad de la juventud de Costa Rica en Casa Presidencial o en el Ministerio de Hacienda? ¿Cuál es la política pública? ¿Cuál es o cómo se traduce ese presupuesto en hacer un verdadero ejercicio genuino de abrir oportunidades a la juventud y de echar a andar aquel aparato que se inventaron gigante de representación juvenil, que en algunos cantones lo que sirve es para politiquería, y lo digo con toda la honestidad del caso? Pero más allá de eso, es que brinda oportunidades a muchachos que dedican tiempo a eso, y que gracias a Dios dedican tiempo a eso, porque lo podrían dedicar a otra cosa que no es tan constructiva, o que no es constructiva del todo, ni para el país ni para sí mismo. De manera tal que, sí, yo no puedo aceptar que el Ministerio de Cultura y Juventud esté en esta desvinculación de la Carta Central, pero además también ese ministerio viene aquí a pedirnos empréstitos. También ese ministerio aquí le hacen un drama a uno, porque una moción rebaja un monto del presupuesto, y lo tratan a uno malísimo, y lo tratan a uno que eso no es prioritario, y que entonces usted solo piensa en hacer plata, y que no, pero perdón, pero es que no hacen la tarea, es que no están vinculados, es que no están haciendo seguimiento al guión. Y entonces sí, uno desconfía, porque acumula toda la frustración que ha implicado o que tiene el país en función de ese manejo tan sentido que ha tenido el Partido de Acción Ciudadana de las finanzas, aunque, digamos, han demostrado que no la pegan. Otro sector, digamos, preocupante, y además aclaro que entiendo también que la plata
de este ministerio, o el brazo ejecutor está en uno de sus apéndices o con una junta directiva, pero es el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Está pegado al 18.4%, nada más. Y sabemos los problemas que tenemos de déficit de vivienda en Costa Rica. Y sabemos que muchos de los problemas están en el Bambi también. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? O sea, ¿cuál es la prioridad del gobierno del PAC en cuanto al desarrollo de vivienda en las diferentes regiones de Costa Rica? ¿Cuál es la meta que se tiene? ¿Seguir ahí acumulando un superávit? ¿Seguir en esa maraña que implica un proyecto de vivienda que también implica el manejo de gente de 16 años atrás de un proyecto de ley para ver si algún día alguien se digna a autorizar el tema una vez que alguien arriesgó todo el procedimiento? Es decir, ese sistema está diseñado para que no camine. Ese sistema está diseñado para atrasar y para jugar con la dignidad de la gente. Porque hay grupos en todo el país, por lo menos que yo conozco, varios en mis comunidades, que llevan más de 16 años, por ejemplo Juan Pablo II, y cobran mensualidades en reuniones para decirle que vinieron aquí a la asamblea y se reunieron con tal diputado, y con el ministro, y que la cosa va a caminar. Eso es una barbaridad. Eso no puede ser. Hagamos algo, cambiemos, planifiquemos, hagamos una adecuación al Plan Nacional de Desarrollo que nos permita hacer una reorientación, una reestructuración de esto. Pero, ministra de Vivienda, nos hemos reunido ya varias veces, dígame cómo ayudamos, dígame cómo cambiamos esa injusticia de hoy, gente que ha tenido la desventura de estar en organizaciones de engaño. Y bueno, también dentro de esta planificación que se podría hacer aquí, reflejada en el plan y ejecutada en el presupuesto y ejecutada en política pública, es que si vamos a hacer desarrollos de proyectos de vivienda y sacamos a gente de zonas marginales, de tugurios y de zonas de riesgo, hagamos la demolición de esas estructuras. Porque resulta que hoy sale esa gente de ahí, la llevamos a un proyecto de vivienda e inmediatamente alquilan el tugurio. Entonces ya tenemos otra familia y no avanzamos nada. Yo presenté un proyecto de ley para autorizar al Bambi a que pueda, a través de convenios con municipalidades y con grupos organizados, y que sea obligación que en la planificación de esos proyectos de vivienda o de proyectos en general se incluya el cobro o se incluya el gasto de demoler el tugurio, de sacar a la gente y de proteger esa zona que pasa un río, que está debajo de un puente. Eso es lo que uno espera de un Plan Nacional de Desarrollo, eso es lo que uno espera de una administración proactiva en función de las necesidades de los costarricenses. Porque si no, vamos a tener los dos peores escenarios: el de la gente sin casa y el de la gente que más o menos, no sé cuántos bonos se han entregado, pero no son de proyectos grandes, y por lo menos en nuestra región ha sido un suplicio inaugurar un proyecto de ley, porque la maraña legal es tan compleja que no es posible. Entonces, hay cantones, por ejemplo, y provincias como Limón, diputado Gurzón, que es la que tiene más déficit de vivienda. Pero, ¿saben qué? También tiene la capacidad de crecimiento más grande, con posibilidades o con inversiones ya en ejecución que podrían permitirle a la gente tener oportunidades de empleo y de saturar la gama. Esa era una estrategia que esperaba o que se esperaría uno, y que hay que señalar no en función de una sacada de clavo, sino en función de lo que se puede mejorar, de lo que se puede hacer,
de lo que se puede hacer en el Ejecutivo y en lo que hemos demostrado que estamos dispuestos a colaborar. Hemos colaborado en cosas menos populares que esta. Créanme que estoy seguro que podemos colaborar en una reestructuración del Ministerio de la Vivienda y del BAMBI. También he presentado un proyecto de ley para otorgar un segundo bono de vivienda a las personas con discapacidad. Bueno, pero eso no lo habían visto. Eso no es una política. Eso es política pública, de primer orden. Y no estaba aquí, en el presupuesto. Entonces, otra vez, tal vez uno cree o uno podría entender que es que no es prioritario, o que no saben, o que no les interesa, o que, digamos, se les olvidó. Pero es necesario que en este debate queden establecidas estas cosas para que a lo largo de lo que nos queda en estas curules podamos hacer un seguimiento al mejoramiento, porque al fin y al cabo también al votar este presupuesto nos convertimos en corresponsables de este tema. Y bueno, vean ustedes el Ministerio de Ambiente y Energía, el 19.4%. El Ministerio de Ambiente y Energía, que también administra el SINAC, y que recuerdo que tenemos en reserva un porcentaje importante de reserva en el país, y que eso es de por sí ya un logro, pero que está apegado y que la política pública del Plan Nacional de Desarrollo solo se refleja en el presupuesto en un 19.4%. ¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo podemos manejar y cómo podemos mejorar para que este número se refleje en las comunidades? Nosotros hemos estado trabajando un proyecto de ley para mejorar y transformar el SINAC en algo así como un ICT, porque han demostrado eficiencia. Pero más allá de eso, es que hoy los parques nacionales tienen infraestructura precaria, de lo que ellos llaman servicios no esenciales, que son esenciales para la sostenibilidad de esos destinos turísticos y de esos destinos de conservación. Y esa priorización y esa distribución del dinero en el presupuesto no está pegada a metas que le permitirían a uno interpretar. Muy bien, aquí ahora vamos a dedicar para tener doble acceso en Manuel Antonio, la calle asfaltada, servicios de primer orden y la posibilidad de concesionar un restaurante de primer orden ahí. Digo, uno aspiraría a que un parque nacional de ese calibre, en la que tiene tanta visitación, se pueda hacer esa inversión que se refleje en el plan nacional y en el presupuesto. O lo que pretenden es seguir que la gente se siga haciendo fila ahí en condiciones paupérrimas de un destino básicamente que no es el destino Costa Rica. Así no compite Costa Rica en el sector privado y en algunos parques que hacen esfuerzos. No digo que en Manuel Antonio no se haga, pero no del gobierno. Igual el volcán Irazú, que tiene una visitación importante, pero hay un déficit de infraestructura que no está. Y ni qué decir del pago de tierras, porque digamos el pago de tierras, la cantidad de ceros que implica el monto que vendría en el presupuesto, de ahí no alcanza, tienen que hacerse como 4 presupuestos de estos para pagar lo que se debe en tierras, solo en eso. De manera tal que aquí hemos mantenido la anuencia de colaborar, pero el gobierno tiene que poner de su parte. El gobierno tiene que convencer en que la guía estratégica coincide con el instrumento de ejecución presupuestaria que nos envía y que eso se va a reflejar en una política pública que contribuya a la mejora de los ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Estoy apoyando este presupuesto, pero con esas observaciones de casi decir que no, pero va a ser que sí. Muchas gracias.